¿Qué sucede cuando alcanzamos una meta, pero el fuego interior empieza a debilitarse? En este tramo del palo de bastos, el fuego madura. Ya no se trata solo de encender la chispa inicial, sino de mantenerla, protegerla y aprender a dirigir su fuerza sin agotarla. Hoy veremos las cartas del 6 al 10 de bastos, desde la victoria conquistada hasta el momento en que la carga parece demasiado pesada y donde descubrimos que la verdadera fuerza está en saber sostener la carga con equilibrio y propósito. El fuego, cuando madura, aprende a no consumirlo todo. Ha descubierto que su poder no está solo en brillar, sino en resistir y transformar. En las cartas del 6 al 10, el fuego pasa de la euforia del triunfo a la conciencia del esfuerzo sostenido. Cada carta muestra una lección de equilibrio, cómo avanzar sin agotarse, cómo defender lo conquistado y cómo reconocer el momento justo para soltar. Este tramo del palo de bastos nos enseña que la verdadera victoria no es solo ganar, sino mantener encendida la llama sin perder la serenidad. Ahora que comprendemos la energía del fuego, veamos cómo se expresa en estas cartas. Desde la victoria que celebra los logros hasta la carga que nos invita a soltar lo innecesario. Este es el camino del fuego que aprende a sostener su luz sin quemarse. El viaje interior de quien actúa con fuerza, conciencia y equilibrio. El 6 de bastos representa la recompensa del esfuerzo, el reconocimiento que llega tras un periodo de lucha y perseverancia. Es la carta del triunfo, pero también de la gratitud hacia quienes acompañaron el proceso. Su energía es de celebración. Nos recuerda que cada logro es fruto del coraje y del trabajo constante, pero también de las manos que nos sostienen y ayudan en el camino. En la imagen, un hombre avanza sobre un caballo blanco portando un basto coronado por laureles, símbolo del éxito merecido. A su alrededor, una multitud celebra su victoria. Esta escena nos habla de reconocimiento, pero también de humildad. La verdadera victoria no florece en soledad, se comparte. El 6 de bastos invita a agradecer y a compartir los frutos del esfuerzo con quienes nos apoyaron. En la vida cotidiana, esta carta te invita a reconocer y a celebrar tus logros con gratitud, pero sin olvidar a quienes te acompañaron en el proceso, porque ellos también han sido parte de este camino. El 7 de bastos representa la defensa de lo alcanzado. Después del triunfo llega la prueba, sostener con firmeza lo que hemos logrado. Esta carta simboliza el coraje, la determinación y la capacidad de mantener tu posición frente a la adversidad. Nos enseña a actuar con convicción, sin perder la calma interior. En la carta del 7 de bastos, el personaje se mantiene firme sobre una colina, resistiendo a quienes intentan desafiarlo. Está en una posición más alta. Este punto elevado representa la visión ganada, la fuerza interior y la sabiduría que brota de la experiencia vivida.
Aunque el entorno parece desafiante, su postura es símbolo de coraje y resistencia. El 7 de bastos nos recuerda que defender desde la verdad interior tiene más valor que reaccionar desde el ego. En la vida cotidiana, esta carta te invita a mantenerte firme en tus convicciones, incluso cuando sientas presión externa. No se trata de confrontar, sino de sostener tu verdad con calma. Defiende tus límites sin perder la serenidad. La verdadera fortaleza no está en imponer, sino en actuar con coherencia, confianza y determinación. El 8 de bastos representa el movimiento fluido y la acción dirigida. Es la carta de la sincronía, de las señales que se alinean y los procesos que avanzan con rapidez. También habla de comunicación clara y oportunidades que se concretan sin resistencia. El fuego aquí se convierte en impulso creativo que fluye en armonía. En esta carta vemos 8 bastos volando por el aire, sin figuras humanas. Este detalle revela que el proceso ha sido activado. La energía ya se despliega. Los bastos en vuelo simbolizan energías alineadas, mensajes que llegan o viajes que se concretan. Todo se mueve hacia adelante, guiado por una intención clara. Es la imagen del fluir confiado, cuando lo sembrado comienza a manifestarse. En la vida cotidiana, el 8 de bastos te recuerda que hay momentos en que todo comienza a moverse con rapidez. Las piezas encajan, las respuestas llegan y lo que antes parecía estancado comienza a fluir. Esta carta te invita a confiar en los procesos y a no forzar lo que ya está en marcha. Permite que la energía siga su curso natural. El 9 de bastos representa la perseverancia que nace del aprendizaje. Es la carta del guerrero cansado pero aún en pie, que ha aprendido a resistir para no perder lo que ha logrado con esfuerzo. Nos enseña que la fortaleza no siempre se mide en acción, sino también en prudencia, paciencia y resistencia emocional. El 9 de bastos representa la fortaleza interior. El personaje, un guerrero herido, pero aún en pie, sostiene un basto con firmeza. Su cuerpo lleva las marcas del recorrido y su postura encarna vigilancia y resistencia. Detrás de él, 8 bastos erguidos evocan las batallas superadas y los logros conquistados. Su actitud vigilante revela que la experiencia enseña no solo a resistir, sino también a ser cauteloso. El 9 de bastos es la carta de la fortaleza interior. Invita a resistir y mantenerse de pie sin perder la fe. En la vida cotidiana, el 9 de bastos surge cuando sientes cansancio, pero sabes que no puedes rendirte. Te recuerda que la fortaleza también es cuidar tu energía. Descansar no es rendirse, es prepararse para continuar. El 10 de bastos representa el cierre del ciclo del fuego. Después del impulso, el esfuerzo y la constancia, llega el momento en que el cansancio se hace visible. Nos recuerda que incluso la motivación más fuerte necesita una pausa
y que llevar demasiado peso puede apagar nuestra energía. Esta carta invita a soltar, delegar y confiar. En esta carta, un hombre avanza encorvado con el peso de 10 bastos. Al fondo ya se ve el pueblo, lo que significa que su destino está cerca. Sin embargo, su postura nos enseña una verdad profunda. No necesitamos cargar con todo para llegar. El 10 de bastos es una carta de liberación. Te invita a reconocer tus límites, a valorar lo aprendido y soltar lo que ya cumplió su propósito. En la vida cotidiana, el 10 de bastos aparece cuando llevas demasiado peso sobre ti, responsabilidades o preocupaciones que te impiden avanzar y disfrutar lo que has construido. Delega, pide ayuda y descansa. La verdadera sabiduría está en saber hacer una pausa a tiempo. Soltar no es rendirse, es permitir que el fuego se transforme en luz. El fuego del palo de bastos nos enseña que crecer no siempre es avanzar rápido. A veces la madurez llega cuando aprendemos a cuidar nuestra energía, a decir no cuando es necesario y a reconocer que la fuerza interior también se alimenta del descanso. Estas cartas del 6 al 10 hablan de logros, desafíos y sabiduría, de cómo transformar la intensidad en equilibrio. Dale me gusta, compártela con quien necesite reencontrar su energía y cuéntame en los comentarios con cuál de estas cartas sientes que estás conectando. Y si recién llegas a este curso, te invito a ver las clases anteriores. Los arcanos mayores, donde comienza el viaje del alma, y las primeras clases de los arcanos menores, el puente hacia lo cotidiano. En la próxima clase conoceremos a los personajes de la corte de los bastos, el paje, el caballero, la reina y el rey. Los guardianes del fuego, que encarnan distintas formas de inspiración, acción y liderazgo.